resurrección para condenación. Nosotros hemos leído uno de los versículos o dos versículos en el Evangelio de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá, en pocas palabras, la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Él dice que viene con voz de mando, dice Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:17. Dice que Él viene con voz de mando. Diga conmigo, Jesús viene con voz de mando. Y llegará el día que dice la Biblia aquí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque Jesús viene con voz de mando. Ya conmigo, con voz de mando. Y los que estaban en los sepulcros oirán su voz. Viene con voz de mando y con trompeta de Dios. A su nombre. Entonces dice la Biblia aquí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida. Aleluya. A su nombre. Pero también dice más. Los que hicieron lo malo saldrán para resurrección o van a resucitar para condenación. Pero el mensaje es, Cristo no apareció para condenar a nadie. Más bien dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su propio Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, atentamente por favor este par de minutos. Encontramos nosotros que Dios, el Señor, no vino a condenar. Él vino a salvar. Por eso Él habló a través del profeta Ezequiel. Y Él dijo, yo no quiero la muerte del impío. En pocas palabras, no quiero que el hombre muera en pecado, sino que lo que yo quiero, dijo Jehová a través del profeta, es que el malo se devuelva de su camino de maldad y se arrepienta, ha dicho Jehová. Y a través del apóstol Pedro dijo el Señor, pues yo no quiero que nadie perezca, mas yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la Biblia es bien clara, hay una puerta. Jesús, Él hizo una tipología y se comparó con una puerta, como una escapatoria. Aunque Jesús no es puerta, pero para que nosotros entendamos es como una puerta abierta para no ser condenados. El que entrare por esa puerta, dijo Jesús, será salvo. ¿Y cómo podemos entrar por esa puerta? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo podemos abrir la llave? ¿O cómo podemos abrir esa puerta? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando los pecados al Señor Jesús y apartándonos de ellos. Entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. Pues nosotros ya la hemos encontrado porque nos arrepentimos de las maldades que habíamos cometido y estamos procurando día a día ser cada día mejores para la gloria de Dios. Bueno, en el día de Dios, en el día de Cristo, habrán dos resurrecciones. Número uno, la resurrección para vida. Diga conmigo, para vida. Y la resurrección para condenación. Pero ya les dije que hay una puerta para que aquel que es reo de condenación
pueda ser libre de condenación y pueda heredar la patria celestial a través de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección o la resurrección de vida, incluye quizás 5 o 4 resurrecciones. La resurrección de vida incluye la resurrección de Cristo. Óigame, porque como ahora es enseñanza, ¿no? Cuando hablamos de resurrección de vida, de felicidad, resucitado en Cristo o resurrección para vida, primero vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Pregunta número 1. ¿Ustedes creen que Cristo murió? Amén. ¿O ustedes creen que Cristo no murió? Levanten la mano los que creen que Cristo murió. Ok, perfecto. Estamos bien entonces. Pero ¿cuántos creen que Cristo no quedó en la tumba? Hoy vamos a aprender que Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él vive. Y lo vamos a ver con la Biblia. Número 2, la resurrección de los que son de Cristo. Los que mueren en Cristo. Número 3, los santos muertos de este tiempo de la iglesia. Y número 4, los santos muertos de los tiempos del Antiguo Testamento. Y número 5, los mártires del periodo de la gran tribulación. ¿Cuántos creen que se acerca una gran tribulación? Y todos aquellos que no nieguen a Jesús y que no se dejen poner la marca de la bestia, la Biblia dice que estos van a resucitar para vida eterna. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar con la resurrección de Cristo. Como todos sabemos, Cristo está vivo. Amén. ¿Qué pasó aquí en Mateo capítulo 27, verso 52? Dice la Biblia que cuando Jesús muere, hubo un terremoto. Tembló la tierra. Las piedras se partieron. Y dice que hubieron tumbas abiertas. Dice que las tumbas se abrieron. Y que cuando Cristo resucitó, resucitaron también unos hombres y mujeres santos que estaban durmiendo en ese lugar. Eso es lo que la Biblia dice. Y salieron, dice Jesús resucitado salió a la santa ciudad que es Jerusalén, y que Dios bendiga la santa ciudad de Israel. Amén. Y dice la Biblia que el Señor y los santos resucitados aparecieron en la santa ciudad, y muchos los vieron a Jesús resucitado. Y no solo ahí, encontramos otro pasaje también bien importante en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice la Biblia que el primer día de la semana, en pocas palabras, pasó un día, el Señor estaba sepultado, pasó el segundo día, y pasó el tercero, y en el tercer día por la mañana, que era el primer día de la semana, el domingo, dice la Biblia que María Magdalena llegó con aceite, porque en ese tiempo a los 3 días llegaban y le echaban perfume a los cuerpos, pero se lleva la sorpresa María que la tumba estaba vacía. Aleluya. Pero María se preocupó y dijo: se han robado el cuerpo. Se ha robado el cuerpo. Pero no era que se lo habían robado. Era que Jesús dijo: estaré como Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, así el Hijo del Hombre también estará 3 días y 3 noches. Y exactamente al tercer día la tumba quedó vacía. En la tumba ya no estaba Jesús. Al tercer día tampoco Jonás estaba en el vientre del pez.
y halla la tumba vacía. Y le dijeron, ¿a quién buscáis? El que estaba muerto ha resucitado. Y de repente María estaba parada y llega Jesús resucitado a la par de ella, a la par de María. Y cuando María estaba allí le dice, María. Ella pensó que era el que cuidaba la tumba, el que le hablaba. Pero entonces Jesús, el resucitado, le vuelve a hablar y le dice, María. Y lo voltea a ver ella y le dice, Rabí. Aleluya. Que quiere decir maestro. Estabas muerto, pero ahora estás vivo. Y se fue corriendo María y se fue con los discípulos, los apóstoles, y dijo María, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Él se levantó de los muertos, la tumba está vacía. Este es el Cristo a que nosotros servimos, Él está vivo. Fuerte se aplauda al Señor en esta hora, su nombre. La resurrección de Cristo para vida. Primera de Corintios también, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Porque primera es la resurrección de Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, aleluya, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primer resucitado de entre los muertos. Para vida. Porque usted podrá decir, pero hermano Walter, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Eliseo, resucitó un muchacho, pero se murió. ¿O vivió para siempre? No. Y en los tiempos de Elías, hermano Walter, también en los tiempos de Elías se resucitó el hijo de la viuda. Sí, pero volvió a morir. Pero en Cristo, como es el primero, por eso que la Biblia dice, Él es el postrero, Él es el primero. Aleluya. Arrojan corona delante de Él. Poderoso. Aleluya. Majestad y reino. Poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque estuvo muerto y resucitó de los muertos. Cristo no está muerto. Resucitó hace más de 2000 años. Y resucitó para vida. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es eterno. A su nombre. Él es la primicia de la resurrección. La resurrección de Cristo, el cuerpo resucitado del Señor, ya no está sujeto a la muerte. ¿Oyeron? Porque Cristo resucitó hace más, como es Dios, resucitó hace más de 2000 años y sigue vivo. No, hombre, a mí me dijo un tipo por ahí cuando yo andaba en la mala vida, yo creo que vos naciste, me dijo, para ser condenado. Y yo dije, sí, pues así como andaban, más que condenado. Pero encontramos a ese Cristo que resucitó, que no está muerto, que está vivo, que sigue perdonando, que sigue cambiando vida, que sigue salvando, que sigue dando vida eterna. Él sí puede dar vida eterna, porque Él es la vida eterna. Fuerte ese aplauso, dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan capítulo número 14, verso 6. Diga conmigo, Cristo es el camino. Cristo es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, mire lo que dice Romanos con respecto al cuerpo resucitado del Señor que ya no está sujeto a muerte. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Como dice el gringo, open the Bible, se dice en inglés. O como se dicen los bilingües, Bible, el que trajo Biblia. Pues. Entonces, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Sí o no, hermanos? Dice que ya no muere.
morir si Él es la vida? Más bien la Biblia dice que Él entregó su espíritu, su alma. No fue que se la quitaron, Él la entregó por nosotros los pecadores. Y Él llevó nuestra culpabilidad en Él sobre el madero y los clavó en la cruz del Calvario. Por eso ahora podemos ser libres, porque tenemos un Dios que no está muerto, un Dios que liberta, un Dios que rompe las cadenas, un Dios que pudre los yugos. Fuerte ese aplauso y diga amén, amén, amén. A su nombre. Encontramos Apocalipsis 1:7. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temáis, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dijo, yo soy eterno. Pero en el verso 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Juan va y cayó como muerto. Jesús le dijo, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. A su nombre. Y en el verso 18 le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo es eterno, Él es la vida eterna. Fuerte ese aplauso, por los siglos, siglos. A su nombre. Por eso es bien importante que no perdamos estos estudios, aunque sea rastra, venga, a su nombre. Con relación a la resurrección de vida, la primicia número 1 de entre los muertos es Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento resucitaron algunos niños por el poder de Dios, pero volvieron a morir, pero Cristo no ha muerto. Ahora, lo que sigue en segundo lugar es la resurrección de los que son de Cristo. Ustedes saben que si hoy morimos, un día vamos a resucitar. Y a esta resurrección se le llama la resurrección de los que Cristo compró a precio de sangre. La resurrección de los que estamos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir en Cristo me es ganancia. Aunque por un lado es triste, pero hay esperanza. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:16 que nosotros tenemos esperanza. A su nombre. Entonces los santos en Cristo el Señor mueren, pero morimos con esperanza. ¿Por qué? Porque, óigame, porque el que muere en Cristo no muere, sino duerme. Si usted lo puede buscar conmigo en 1 Tesalonicenses 4:16. Los que mueren en Cristo no mueren, sleeping, duermen. Duermen. El Señor mismo, Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Le dijo el Señor a Marta, el que en mí creyere, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Juan 11, 25, diga conmigo, el que en Jesús creyere. Vamos, pues no tenga pena, para que le vaya el sueño, hombre. Diga, los que hemos creído en Jesús, y los que van a creer, aunque estén muertos, y mira, ya vio que se les fue el sueño. Vamos de nuevo, los que hemos creído en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Es ganancia. Es ganancia morir en Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según 1 Tesalonicenses 4:16 dice la Escritura,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. A esa se le llama la primera resurrección. Esa primera resurrección es para vida, pero para vida eterna. Para vida eterna. Y entonces el Señor dice 13 en adelante, exclusivamente en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4:17. Y el Señor dice en su palabra: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que lo que dice Juan, o el Señor a través del Evangelio de Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y cuando el Señor venga con voz de arcángel, ¿verdad? Y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo oirán la voz del Mesías, del Redentor, ¡Aleluya! del Cristo resucitado. ¡Gloria! Y los muertos van a salir de la tumba con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal. Y le vamos a dar gloria al Señor en los aires. Fuerte ese aplauso, la resurrección de los muertos en Cristo. Se acerca muy pronto. Los muertos en Cristo van a resucitar en la iglesia. Y los que estemos en vida, ¿qué va a pasar con los que estemos en vida? Bueno, los que estemos en vida y andamos rectos, vamos a ser transformados. Los que estén en vida y se llaman hermanos y no son nada, se van a quedar como están, chuletudos. Santo. Dije los que no son nada, pero aquí todos somos de Cristo. Dígale, hermana, tú eres de Cristo. Dígale, hermano, tú eres de Cristo, dígale, por fe. Sí, que aquí caminamos por fe, pues. Porque nos vamos con Cristo, porque somos de Cristo, porque Él nos compró en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos nos dio la victoria. Fuerte ese aplauso. Los de Cristo vamos a resucitar. Gloria. ¿Qué va a pasar entonces con los santos muertos del Antiguo Testamento? Igual, también van a resucitar. Daniel capítulo número 12, verso 2. Y muchos de los que duermen, oigan, los que duermen en el polvo de la tierra, en el Antiguo Testamento, Daniel. Y muchos de los que duermen, habla de los que están durmiendo, de los que están descansando. En el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Los que duermen van a ser despertados. Hablando con respecto a los santos del Antiguo Testamento, van a ser despertados. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Hablando con respecto a los santos, porque la gente se pregunta, ¿y la gente que era justa de los israelitas en el tiempo pasado? Pues el Señor nunca va a condenar al inocente, ni al culpable tampoco le va a dejar pasar su maldad. Cada quien va a cosechar lo que ha sembrado. Y los justos del Antiguo Testamento van a resucitar, dice la Biblia, para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya con relación a los que murieron en el Antiguo Testamento, también van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. La palabra, dice la gente, le dieron cadena perpetua. Quiere decir que va a estar en la cárcel toda la vida. Allí va a morir. Pero en Cristo, como hay un lago de fuego que ya hemos estudiado, allí va a ser perpetuamente y para siempre. Ya no va a haber más muerte. Va a ser un sufrimiento eterno. Va a ser un sufrimiento eterno. Y en tercer o cuarto lugar, la resurrección de los que son de Cristo, los mártires del periodo de la gran tribulación. Yo le voy a decir, mire, cuando Cristo venga, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón. En muchos pasajes
Me recuerdo algunos pasajes como Primera de Pedro 3:10, sin duda equivocarme. Segunda de Pedro 3:10. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis capítulo 16. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y dice también, Primera Tesalonicenses 4:17, que allí los muertos de Cristo van a resucitar. Pero después de que Cristo venga por su iglesia, en el cielo hay unas bodas que están cerca. Hay una gran cena que está preparada para las bodas del Cordero. Y allá estaremos en la boda y en la tierra la gran tribulación. Muchos de los israelitas, así rápidamente, los israelitas, hay dos grupos de israelitas. Dios bendiga a Israel. Amén. A un grupo se le llaman los judíos ortodoxos. Los ortodoxos son aquellos que no creyeron en Jesús. Rechazaron al Mesías. Y todavía lo siguen rechazando. Lo aceptan como profeta, pero no lo aceptan como hijo de Dios, como el Mesías que es. Pero hay otro grupo de israelitas que son mesiánicos. Creen que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Entonces está dividido. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos de los israelitas son el pueblo de Dios, son salvos. Israel es la gran nación de Israel, son los elegidos. Israel, la gran nación, es la nación de Dios. Ahora bien, los israelitas tienen un carácter tan tremendo que cuando ellos se den cuenta que el que apareció como Mesías es un falso, un anticristo, ellos van a reaccionar. Y dice el capítulo 25 de Mateo, 24-25, que saldrán a huir a las montañas. Pero no se dejarán sellar su mano derecha o su frente. Pero eso les va a costar, óigame, diga conmigo que se me vaya el sueño, Señor. Porque en la tele mi sueño me da. Ajá, aleluya. Ya se le fue el sueño, ¿verdad? Entonces, hermano, allí se va a levantar y el costo de negar, de no dejarse marcar con el 666, el número del anticristo, cuando no se dejen marcar, entonces no van a poder comprar ni vender, y el precio que tienen que pagar es ser decapitados, muertos por el verdadero Jesús. Y entonces lo que va a suceder es que como no se van a dejar sellar, van a morir por Cristo. Y ahí viene la resurrección de los mártires del periodo de la gran tribulación. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, yo traigo escrito aquí para que ustedes lo busquen allí despacio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados en la gran tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Oyeron? No recibieron la marca ni en la frente ni en sus manos, ni en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que cuando dice vivieron, quiere decir que resucitaron. Solo aquí. Yo quiero que ustedes aprendan mucho, hermano. Estas enseñanzas son enseñanzas teológicas. En pocas palabras, son enseñanzas pero de mucho valor. Amén. De verdad, Amén. de mucho valor. Hay que conocer los periodos también de las resurrecciones. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, entonces, de los mártires, los que no se dejaron sellar, ni en sus manos ni en su frente, dice que vivieron. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para reinar 1000 años en el reino milenial de Cristo. Y juntamente con los resucitados de los mártires de la gran tribulación, estaremos los primeros resucitados
que resucitamos en la venida de Cristo y reinaremos también con Él por 1000 años. El reinado de paz, el reinado de gozo, el reinado de alegría, el reinado bendito de Cristo. Fuerte ese aplauso y diga gloria a Dios. A su nombre. Entonces, como ya vimos las resurrecciones de vida, la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia, la resurrección de los hermanos santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los mártires en la gran tribulación, hoy vamos a ver la resurrección de los que murieron en pecado, de los que murieron negando a Jesús, de los que murieron haciendo lo malo, de los que murieron blasfemando contra Dios, de los que murieron haciendo el pecado. Mire lo que va a suceder con ellos. Lo que la Biblia testifica es, en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero sí hay condenación. ¿Y cuál es el lugar de condenación? El infierno. ¿Pero para qué apareció Cristo? Para dar vida eterna. Para darnos vida eterna. La resurrección final de los muertos no salvos, esta resurrección será para condenación. Serán aquellos que murieron, hermanos, haciendo lo malo, no se arrepintieron, porque hay gente que no se arrepiente. Hay gente que hace cosas malas y le dice a uno, ¿se arrepiente, hermano? No. Hay un muchacho en El Salvador, mató a su padrastro, creo, y le pegó un machetazo a su tía también. Y le dijeron, joven, ¿y vos te arrepentís de haber matado a tu tío? No. Y si vuelven a hacerlo, lo mato, dijo. ¿Y a tu tía por qué le pegaste de machetazo y le volaste la mano? Es porque se metió, dijo. Y si vuelve a meter la mano, se la bola, se la vuelo, dijo. Pero ¿sabés que vas a matar el tiempo en la cárcel? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Dijo. ¿No te arrepientes? No. Y si vuelven a dar tu tío, lo mato de nuevo. Si hay gente dentro de la iglesia que peca y ahí están asolapados. Querido, por lo menos aquel fue sincero y dijo, eso es un pecado malo. Y hay que tener cuidado, deje de ser asolapado, porque eso es pecado. Y entonces es tan sincero aquel hombre, eso es lo que cuesta ya. Porque hay gente que igual yo he ido a hablar por gente en el hospital, vive Dios. Le digo, usted está al borde de la muerte. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Dónde quiere ir? Bueno, yo quisiera ir al cielo, pero de todas maneras donde me toque, me dijo. ¿Quiere ir al cielo? Si se puede, bueno. Confiese sus pecados, arrepiente de sus pecados, entréguese a Cristo, porque el que confesare con su boca, creyera en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Lo confiesa? No, me dijo. Se arrepiente de sus pecados. ¿Para qué? Me dijo, estoy a punto de morir. Vaya, dije yo. Al borde de la muerte, y no quiso recibir a Cristo. Ya casi estaba muriendo y no lo quiso recibir. Pero yo le dije, hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿No quieres ir al infierno? Donde me toque, me dijo. El único que puede salvar y libertarte y darte salvación en el cielo se llama Jesús. ¿Lo recibes? No lo recibí cuando estaba sano, continuás hoy muriéndome, me dijo. Así hay gente. No es que Dios sea malo o los quiera condenar. No. Lo que pasa es que ellos no quisieron recibirle. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se halló, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó sus muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, verso 15. Verso 15. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sencillo el mensaje. Hay pastores que no predican del infierno porque lo que quieren es tener la gente allí tranquila. Ay, así como está el cielo, también hay un gran lago horno de fuego. Amén. Allí no hay aire acondicionado ni esas grandes pantallas de 70 pulgadas, papá. Ahí habrá llanto y dolor, pero qué bueno es Jesús el Señor, que apareció para morir y resucitar de los muertos, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para librarnos del infierno y de la condenación del lago de fuego. Pero fuerte ese aplauso. Cristo es la respuesta. Y yo les tengo un mensaje final. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted como cristiano anda medio chueco, cuando hablamos la palabra chueco quiere decir usted que anda medias, así entre camagua y elote. Así pues, hay medio tetelque y dulce pues. Usted que anda así, respire, quiero ver si tiene vida. Todavía respira. Eso significa que hoy la misericordia de Dios puede llegar sobre su vida. Y los que andan tetelques y medio dulces, hoy se pueden ir calientes, bendecidos por el Espíritu Santo, limpios de todo pecado. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Y Dios! los que no conocen del Señor, hoy le puedes entregar tu vida. Y lo recibes como Señor y tendrás la vida. Y la vida eterna. ¿Y dónde será ese lugar? Donde irán aquellos que murieron en Cristo, los que resucitaron para vida. Oh, hermano. Los testigos dicen que aquí será el paraíso de esta tierra. ¿Qué paraíso? Ya todo está seco, hermano. La Biblia habla en Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y en Primera de Juan capítulo 3 habla la Biblia que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios, y en ese cielo y esa tierra nueva hay una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde vamos a reinar con Cristo por siempre. Porque se aplaude, póngase de pie y diga amén. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Resurrección para condenación. Nosotros hemos leído uno de los versículos o dos versículos en el Evangelio de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá, en pocas palabras, la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Él dice que viene con voz de mando, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17. Dice que Él viene con voz de mando. Diga conmigo, Jesús viene con voz de mando. Y llegará el día que dice la Biblia aquí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque Jesús viene con voz de mando. Ya conmigo, con voz de mando. Y los que estaban en los sepulcros oirán su voz. Viene con voz de mando y con trompeta de Dios. A su nombre. Entonces dice la Biblia aquí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida. Aleluya. A su nombre. Pero también dice más. Los que hicieron lo malo saldrán para resurrección o van a resucitar para condenación.
Pero el mensaje es, Cristo no apareció para condenar a nadie. Más bien dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su propio Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, atentamente por favor este par de minutos. Encontramos nosotros que Dios, el Señor, no vino a condenar. Él vino a salvar. Por eso Él habló a través del profeta Ezequiel. Y Él dijo, yo no quiero la muerte del impío. En pocas palabras, no quiero que el hombre muera en pecado, sino que lo que yo quiero, dijo Jehová a través del profeta, es que el malo se devuelva de su camino de maldad y se arrepienta, ha dicho Jehová. Y a través del apóstol Pedro dijo el Señor, pues yo no quiero que nadie perezca, mas yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la Biblia es bien clara, hay una puerta. Jesús, Él hizo una tipología y se comparó con una puerta, como una escapatoria. Aunque Jesús no es puerta, pero para que nosotros entendamos es como una puerta abierta para no ser condenados. El que entrare por esa puerta, dijo Jesús, será salvo. ¿Y cómo podemos entrar por esa puerta? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo podemos abrir la llave? ¿O cómo podemos abrir esa puerta? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando los pecados al Señor Jesús y apartándonos de ellos. Entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. Pues nosotros ya la hemos encontrado porque nos arrepentimos de las maldades que habíamos cometido y estamos procurando día a día ser cada día mejores para la gloria de Dios. Bueno, en el día de Dios, en el día de Cristo, habrán dos resurrecciones. Número uno, la resurrección para vida. Diga conmigo, para vida. Y la resurrección para condenación. Pero ya les dije que hay una puerta para que aquel que es reo de condenación pueda ser libre de condenación y pueda heredar la patria celestial a través de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección o la resurrección de vida, incluye quizás 5 o 4 resurrecciones. La resurrección de vida incluye la resurrección de Cristo. Óigame, porque como ahora es enseñanza, ¿no? Cuando hablamos de resurrección de vida, de felicidad, resucitado en Cristo o resurrección para vida, primero vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Pregunta número 1. ¿Ustedes creen que Cristo murió? Amén. ¿O ustedes creen que Cristo no murió? Levanten la mano los que creen que Cristo murió. Ok, perfecto. Estamos bien entonces. Pero ¿cuántos creen que Cristo no quedó en la tumba? Hoy vamos a aprender que Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vive. Y lo vamos a ver con la Biblia. Número 2, la resurrección de los que son de Cristo. Los que mueren en Cristo. Número 3, los santos muertos de este tiempo de la iglesia. Y número 4, los santos muertos de los tiempos
del Antiguo Testamento. Y número 5, los mártires del periodo de la gran tribulación. ¿Cuántos creen que se acerca una gran tribulación? Y todos aquellos que no nieguen a Jesús y que no se dejen poner la marca de la bestia, la Biblia dice que estos van a resucitar para vida eterna. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar con la resurrección de Cristo. Como todos sabemos, Cristo está vivo. Amén. ¿Qué pasó aquí en Mateo capítulo 27, verso 52? Dice la Biblia que cuando Jesús muere, hubo un terremoto. Tembló la tierra. Las piedras se partieron. Y dice que hubieron tumbas abiertas. Dice que las tumbas se abrieron. Y que cuando Cristo resucitó, resucitaron también unos hombres y mujeres santos que estaban durmiendo en ese lugar. Eso es lo que la Biblia dice. Y salieron, dice Jesús resucitado salió a la santa ciudad que es Jerusalén, y que Dios bendiga la santa ciudad de Israel. Amén. Y dice la Biblia que el Señor y los santos resucitados aparecieron en la santa ciudad, y muchos los vieron a Jesús resucitado. Y no solo ahí. Encontramos otro pasaje también bien importante en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice la Biblia que el primer día de la semana, en pocas palabras, pasó un día, el Señor estaba sepultado. Pasó el segundo día y pasó el tercero, y en el tercer día por la mañana, que era el primer día de la semana, el domingo, dice la Biblia que María Magdalena llegó con aceite, porque en ese tiempo a los 3 días llegaban y le echaban perfume a los cuerpos, pero se lleva la sorpresa María que la tumba estaba vacía. Aleluya. Pero María se preocupó y dijo: se han robado el cuerpo. Se han robado el cuerpo. Pero no era que se lo habían robado. Era que Jesús dijo: estaré como Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, así el Hijo del Hombre también estará 3 días y 3 noches. Y exactamente al tercer día la tumba quedó vacía. En la tumba ya no estaba Jesús. Al tercer día tampoco Jonás estaba en el vientre del pez. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces llega María y halla la tumba vacía. Y le dijeron: ¿a quién buscáis? El que estaba muerto ha resucitado. Y de repente María estaba parada y llega Jesús resucitado a la par de ella, a la par de María. Y cuando María estaba allí, le dice: María. Ella pensó que era el que cuidaba la tumba, el que le hablaba. Pero entonces Jesús, el resucitado, le vuelve a hablar y le dice: María. Y lo voltea a ver ella y le dice: Rabí. Aleluya. Que quiere decir maestro. Estabas muerto, pero ahora estás vivo. Y se fue corriendo María, y se fue con los discípulos, los apóstoles, y dijo María: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Él se levantó de los muertos, la tumba está vacía. Ese es el Cristo a que nosotros servimos, Él está vivo. Fuerte se aplauda al Señor en esta hora, su nombre. La resurrección de Cristo para vida. Primera de Corintios también, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Porque primera es la resurrección de Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, aleluya, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es
el primer resucitado de entre los muertos para vida. Porque usted podrá decir, pero hermano Walter, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Eliseo, resucitó un muchacho, pero se murió. ¿O vivió para siempre? No. Y en los tiempos de Elías, hermano Walter, también en los tiempos de Elías se resucitó el hijo de la viuda. Sí, pero volvió a morir. Pero en Cristo, como es el primero, por eso que la Biblia dice, Él es el postrero, Él es el primero. Aleluya. Arrojan corona delante de Él. Poderoso. Aleluya. Majestad y reino. Poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque estuvo muerto y resucitó de los muertos. Cristo no está muerto. Resucitó hace más de 2000 años. Y resucitó para vida. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es eterno. A su nombre. Él es la primicia de la resurrección. La resurrección de Cristo, el cuerpo resucitado del Señor ya no está sujeto a la muerte. ¿Oyeron? Porque Cristo resucitó hace más, como es Dios, resucitó hace más de 2000 años y sigue vivo. No, hombre, a mí me dijo un tipo por ahí cuando yo andaba en la mala vida, yo creo que vos naciste, me dijo, para ser condenado. Y yo dije, sí, pues así como andaban, más que condenado. Pero encontramos a ese Cristo que resucitó, que no está muerto, que está vivo, que sigue perdonando, que sigue cambiando vida, que sigue salvando, que sigue dando vida eterna. Él sí puede dar vida eterna, porque Él es la vida eterna. Fuerte ese aplauso, dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan capítulo número 14, verso 6. Diga conmigo, Cristo es el camino. Cristo es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, mire lo que dice Romanos con respecto al cuerpo resucitado del Señor que ya no está sujeto a muerte. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Como dice el gringo, open the Bible, se dice en inglés. O como se dicen los bilingües, Bible, el que trajo Biblia. Pues. Entonces, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Sí o no, hermanos? Dice que ya no muere. ¿Y cómo va a morir si Él es la vida? Más bien la Biblia dice que Él entregó su espíritu, su alma. No fue que se la quitaron, Él la entregó por nosotros los pecadores. Y Él llevó nuestra culpabilidad en Él sobre el madero y los clavó en la cruz del Calvario. Por eso ahora podemos ser libres, porque tenemos un Dios que no está muerto, un Dios que liberta, un Dios que rompe las cadenas, un Dios que pudre los yugos. Fuerte ese aplauso y diga, amén, amén, amén. A su nombre. Encontramos Apocalipsis 1:7. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temáis, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dijo, yo soy eterno. Pero en el verso 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios.
Juan va y cayó como muerto. Jesús le dijo, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. A su nombre. Y en el verso 18 le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo es eterno. Él es la vida eterna. Fuerte ese aplauso por los siglos. A su nombre. Por eso es bien importante que no perdamos estos estudios, aunque sea rastra, venga a su nombre. Con relación a la resurrección de vida, la primicia número 1 de entre los muertos es Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento resucitaron algunos niños por el poder de Dios, pero volvieron a morir, pero Cristo no ha muerto. Ahora, lo que sigue en segundo lugar es la resurrección de los que son de Cristo. Aleluya. Ustedes saben que si hoy morimos, un día vamos a resucitar. Y a esta resurrección se le llama la resurrección de los que Cristo compró a precio de sangre. La resurrección de los que estamos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir en Cristo me es ganancia. Aunque por un lado es triste, pero hay esperanza. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:16 que nosotros tenemos esperanza. A su nombre. Entonces los santos en Cristo el Señor mueren, pero morimos con esperanza. ¿Por qué? Porque, óigame, porque el que muere en Cristo no muere, sino duerme. Si usted lo puede buscar conmigo en 1 Tesalonicenses 4:16. Los que mueren en Cristo no mueren, sleeping, duermen. Duermen. El Señor mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Le dijo el Señor a Marta, el que en mí creyere, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Juan 11, 25, diga conmigo, el que en Jesús creyere. Vamos, pues no tenga pena, para que le vaya el sueño, hombre. Diga, los que hemos creído en Jesús. Y los que van a creer. Aunque estén muertos. Y mira, ya vio que se les fue el sueño. Vamos de nuevo. Los que hemos creído en Jesús. Aunque estemos muertos. Viviremos. Es ganancia. Es ganancia morir en Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según 1 Tesalonicenses 4:16 dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. A esa se le llama la primera resurrección. Esa primera resurrección es para vida, pero para vida eterna. Para vida eterna. Y entonces el Señor dice 13 en adelante, exclusivamente en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4:17. Y el Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que lo que dice Juan, o el Señor a través del Evangelio de Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y cuando el Señor venga con voz de arcángel, ¿verdad? Y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo oirán la voz del Mesías, del Redentor, ¡Aleluya! del Cristo resucitado. ¡Gloria! Y los muertos van a salir de la tumba con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal.
Y le vamos a dar gloria al Señor en los aires. Fuerte ese aplauso, la resurrección de los muertos en Cristo. Se acerca muy pronto. Los muertos en Cristo van a resucitar en la iglesia. Y los que estemos en vida, ¿qué va a pasar con los que estemos en vida? Bueno, los que estemos en vida y andamos rectos, vamos a ser transformados. Los que estén en vida y se llaman hermanos y no son nada, se van a quedar como están, chuletudos. Santo. Dije los que no son nada, pero aquí todos somos de Cristo. Dígale, hermana, tú eres de Cristo. Dígale, hermano, tú eres de Cristo, dígale, por fe. Sí que aquí caminamos por fe, pues. Porque nos vamos con Cristo, porque somos de Cristo, porque Él nos compró en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos nos dio la victoria. Fuerte ese aplauso de Dios. Los de Cristo vamos a resucitar. Gloria. ¿Qué va a pasar entonces con los santos muertos del Antiguo Testamento? Igual, también van a resucitar. Daniel capítulo número 12, verso 2. Y muchos de los que duermen, oigan, los que duermen en el polvo de la tierra, en el Antiguo Testamento, Daniel. Y muchos de los que duermen, habla de los que están durmiendo, de los que están descansando. En el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Los que duermen van a ser despertados. Hablando con respecto a los santos del Antiguo Testamento, van a ser despertados. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Hablando con respecto a los santos, porque la gente se pregunta, ¿y la gente que era justa de los israelitas en el tiempo pasado? Pues el Señor nunca va a condenar al inocente, ni al culpable tampoco le va a dejar pasar su maldad. Cada quien va a cosechar lo que ha sembrado. Y los justos del Antiguo Testamento van a resucitar, dice la Biblia, para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya con relación a los que murieron en el Antiguo Testamento, también van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. La palabra, dice la gente, le dieron cadena perpetua. Quiere decir que va a estar en la cárcel toda la vida, allí va a morir. Pero en Cristo, como hay un lago de fuego que ya hemos estudiado, allí va a ser perpetuamente y para siempre, ya no va a haber más muerte. Va a ser un sufrimiento eterno, va a ser un sufrimiento eterno. Y en tercer o cuarto lugar, la resurrección de los que son de Cristo, los mártires del periodo de la gran tribulación. Yo le voy a decir, mire, cuando Cristo venga, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón. En muchos pasajes, me recuerdo algunos pasajes como Primera de Pedro 3:10, sin duda equivocarme. Segunda de Pedro 3:10. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis capítulo 16. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y dice también, Primera Tesalonicenses 4:17, que allí los muertos en Cristo van a resucitar. Pero después de que Cristo venga por su iglesia, en el cielo hay unas bodas que están cerca. Hay una gran cena que está preparada para las bodas del Cordero. Y allá estaremos en la boda y en la tierra la gran tribulación. Muchos de los israelitas, así rápidamente. Los israelitas, hay dos grupos de israelitas. Dios bendiga a Israel. Amén. A un grupo se le llaman los judíos ortodoxos. Los ortodoxos son aquellos que no creyeron en Jesús. Rechazaron al Mesías. Y todavía lo siguen rechazando. Lo aceptan como profeta, pero no lo aceptan como hijo de Dios, como el Mesías que es. Pero hay otro grupo de israelitas que son mesiánicos. Creen que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Entonces está dividido. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos de los israelitas son el pueblo de Dios, son salvos.
Israel es la gran nación de Israel, son los elegidos. Israel, la gran nación, es la nación de Dios. Ahora bien, los israelitas tienen un carácter tan tremendo que cuando ellos se den cuenta que el que apareció como Mesías es un falso, un anticristo, ellos van a reaccionar. Y dice el capítulo 25 de Mateo, 24-25, que saldrán a huir a las montañas, pero no se dejarán sellar su mano derecha o su frente. Pero eso les va a costar, óigame, diga conmigo que se me vaya el sueño, Señor, porque en la tele mi sueño me da. Se le fue el sueño, ¿verdad? Entonces, hermano, allí se va a levantar y el costo de negar, de no dejarse marcar con el 666, el número del anticristo, cuando no se dejen marcar, entonces no van a poder comprar ni vender, y el precio que tienen que pagar es ser decapitados, muertos por el verdadero Jesús. Y entonces lo que va a suceder es que como no se van a dejar sellar, van a morir por Cristo. Y ahí viene la resurrección de los mártires del periodo de la gran tribulación. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, yo traigo escrito aquí para que ustedes lo busquen allí despacio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados en la gran tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Oyeron? No recibieron la marca ni en la frente ni en sus manos, ni en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que cuando dice vivieron, quiere decir que resucitaron. Solo aquí. Yo quiero que ustedes aprendan mucho, hermano. Estas enseñanzas son enseñanzas teológicas. En pocas palabras, son enseñanzas pero de mucho valor, de mucho valor. Amén. De verdad, Amén. de mucho valor. Hay que conocer los periodos también de las resurrecciones. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, entonces, de los mártires, los que no se dejaron sellar, ni en sus manos ni en su frente, dice que vivieron. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para reinar 1000 años en el reino milenial de Cristo. Y juntamente con los resucitados de los mártires de la gran tribulación, estaremos los primeros resucitados que resucitamos en la venida de Cristo, y reinaremos también con Él por 1000 años. El reinado de paz, el reinado de gozo, el reinado de alegría, el reinado bendito de Cristo. Fuerte ese aplauso, diga gloria a Dios, a su nombre. Entonces, como ya vimos las resurrecciones de vida, la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia, la resurrección de los hermanos santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los mártires en la gran tribulación, hoy vamos a ver la resurrección de los que murieron en pecado, de los que murieron negando a Jesús, de los que murieron haciendo lo malo, de los que murieron blasfemando contra Dios, de los que murieron haciendo el pecado. Mire lo que va a suceder con ellos. Lo que la Biblia testifica es, en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero sí hay condenación. ¿Y cuál es el lugar de condenación? El infierno. ¿Pero para qué apareció Cristo? Para dar vida eterna. Para darnos vida eterna. La resurrección final
de los muertos no salvos, esta resurrección será para condenación. Serán aquellos que murieron, hermano, haciendo lo malo, no se arrepintieron, porque hay gente que no se arrepiente. Hay gente que hace cosas malas y le dice a uno, ¿se arrepiente, hermano? No. Hay un muchacho en El Salvador, mató a su padrastro, creo, y le pegó un machetazo a su tía también. Y le dijeron, joven, ¿y vos te arrepentís de haber matado a tu tío? No. Y si vuelven a hacerlo, lo mato, dijo. ¿Y a tu tía por qué le pegaste de machetazo y le volaste la mano? Es porque se metió, dijo. Y si vuelve a meter la mano, se la bola, se el abuelo, dijo. Pero ¿sabés que vas a matar el tiempo en la cárcel? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Dijo. ¿No te arrepientes? No. Y si vuelve a dar tu tío, lo mato de nuevo. Así hay gente dentro de la iglesia que peca y ahí están asolapados. Por lo menos aquel fue sincero y dijo, eso es un pecado malo. Y hay que tener cuidado, deje de ser asolapado, porque eso es pecado. Y entonces es tan sincero que el hombre, eso es lo que cuesta ya. Porque hay gente que igual yo he ido a hablar por gente en el hospital, vive Dios. Le digo, usted está al borde de la muerte. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Dónde quiere ir? Bueno, yo quisiera ir al cielo, pero de todas maneras donde me toque, me dijo. ¿Quiere ir al cielo? Si se puede, bueno. Confiese sus pecados, arrepiente de sus pecados, entréguense a Cristo, porque el que confesare con su boca, creyera en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Lo confiesa? No, me dijo. Se arrepiente de sus pecados. ¿Para qué? Me dijo, estoy a punto de morir. Vaya, dije yo. Al borde de la muerte y no quiso recibir a Cristo. Ya casi estaba muriendo y no lo quiso recibir. Pero yo le dije, hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿No quieres ir al infierno? Donde me toque, me dijo. El único que puede salvar y libertarte y darte salvación en el cielo se llama Jesús. ¿Lo recibes? No lo recibí cuando estaba sano, continuás voy muriendo, me dijo. Así hay gente. No es que Dios sea malo o los quiera condenar. No. Lo que pasa es que ellos no quisieron recibirle. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se halló, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, verso 15. Verso 15. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sencillo el mensaje. Hay pastores que no predican del infierno porque lo que quieren es tener la gente allí tranquila. Ay, así como está el cielo, también hay un gran lago, horno de fuego. Amén. Allí no hay aire acondicionado ni esas grandes pantallas de 70 pulgadas, papá. Ahí habrá llanto y dolor, pero qué bueno es Jesús el Señor, que apareció para morir y resucitar de los muertos, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para librarnos del infierno y de la condenación del lago de fuego. El fuerte se aplaude. Cristo es la respuesta. Y yo les tengo un mensaje final. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted como cristiano anda medio chueco,
Cuando hablamos la palabra chueca quiere decir usted que anda a medias, así entre camagua y elote. Así pues, hay medio tetelque y dulce pues. Usted que anda así, respire, quiero ver si tiene vida. Todavía respira. Eso significa que hoy la misericordia de Dios puede llegar sobre su vida. Y los que andan tetelques y medio dulces, hoy se pueden ir calientes, bendecidos por el Espíritu Santo, limpios de todo pecado. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que no conocen del Señor, hoy le puedes entregar tu vida y lo recibes como Señor y tendrás la vida y la vida eterna. ¿Y dónde será ese lugar? Donde irán aquellos que murieron en Cristo, los que resucitaron para vida. Oh, hermano, los testigos dicen que aquí será el paraíso de esta tierra. ¿Qué paraíso? Ya todo está seco, hermano. La Biblia habla en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 y en Primera de Juan capítulo 3 habla la Biblia que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios, y en ese cielo y esa tierra nueva hay una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde vamos a reinar con Cristo por siempre. Porque se aplaude, póngase de pie y diga amén. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria.